Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar, ¿verdad? Con el desarrollo de nuestros ministerios, educándonos, preparándonos, capacitándonos, ¿verdad? Para hacer lo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y continuamos con esta lección quinta y tal vez la última. Yo creo que esta puede ser la última de la primera clase, introducción a la Biblia. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel. Verdadero, tu misericordia es por siempre. Glorifícate, Señor, que tu Espíritu Santo y el Señor Jesús sean nuestros maestros en esta noche para que seamos edificados y podamos, Señor, usar bien tu palabra y estar bien sólidos, conociendo que tu palabra es verdad, que tu palabra es eterna y que tu palabra es inmutable y que tú la has preservado por tu obra. Tú has obrado para que tu palabra persista. Cuando otros libros se han desaparecido, tu palabra todavía permanece. Por eso dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Dios me lo bendiga mucho. Vamos rapidito a la clase de hoy, que vamos a estar tratando el tema de finalizando, ¿verdad? Estuvimos hablando ya de lo que es el canon, y hablamos del canon del Antiguo Testamento en las clases anteriores, pero hoy nos corresponde continuar y terminar lo que es el canon, esta vez el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esta vez vamos a terminar con lo que es el canon del Nuevo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Bendito el que vive por siempre y reina por siempre. Adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Ok, introducción a la Biblia. Parte 5. Ustedes me conocen, no voy a repetir todo esto, ya ustedes lo tienen. Y hoy vamos a estar hablando del canon del Nuevo Testamento y vamos a estar hablando de las traducciones al español, que es lo más que nos concierne a nosotros, ¿verdad? Hay muchísimas historias bien extensas de la traducción de la Biblia a los diferentes idiomas y hay mucha sangre ahí, muchos de los traductores murieron, los quemaron en las hogueras. Eso es una información que es bueno conocerla, pero vamos a hablar de eso un poco más tarde. Comenzamos entonces con lo del canon del Nuevo Testamento. Es el canon del Nuevo Testamento. La formación del canon del Nuevo Testamento surge como respuesta a las herejías, o sea que no habían planificado los cristianos de la iglesia primitiva de los primeros años del siglo 100 en adelante el crear un canon, pero por causa de las herejías que comenzaron a surgir, la iglesia se ve obligada a comenzar a escoger los libros que iban a ser utilizados en las diferentes congregaciones. O sea que las herejías fue la motivación y lo que movió a la iglesia a formar el canon. Comienza un proceso lento. Vamos a ver, vamos a ir viendo poco a poco aquí. La iglesia como las iglesias como la de Marción. Y Marción fue uno de los grandes herejes de los primeros siglos, ¿verdad? Del siglo I, de los primeros siglos, y los grupos gnósticos que tenían su propio canon de la escritura, obligaron a la iglesia a definir cuáles libros presentarían al canon y cuáles no. Tal tarea fue un proceso lento pero inexorable que concluyó con la aceptación de 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. O sea que ellos comienzan, viene Marción y crea un canon en el cual incluía nada más que el Evangelio de Marcos, me parece que es, y las cartas de Pablo. Nada de lo demás estaba incluido en ese canon del Nuevo Testamento, según Marción, que es una iglesia, una falsa doctrina. Ellos eran herejes. Marción fue un hereje, ¿verdad? Que tenía unas creencias que después se habla en las clases de teología, de cristología especialmente, y neumatología, se habla de Marción, porque tenía unas herejías bien fuertes y con relación a la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ok. El desarrollo del canon del Nuevo Testamento fue, al igual que el del Antiguo Testamento, un proceso gradual. O sea que esto no fue de la noche a la mañana, pasaron siglos, ¿verdad? En los que se iban elaborando y el Espíritu Santo fue usando sus siervos, aunque muchos de ellos estaban en la Iglesia Católica en ese tiempo, pero como hoy mismo, hoy en día todavía en la Iglesia Católica hay gente que pueden ser siervos de Dios, porque Dios no tiene exclusividad con las denominaciones. Sí, pues sabemos que hay unas iglesias que tienen unas cuestiones raras, pero por alguna razón X o Y,
Dios mantiene de los suyos en esos sitios. Muchos de ellos, muchos de los escritores, muchos de estos hombres de Dios fueron después perseguidos por los papas, o sea y hasta martirizados muchos de ellos. Y los traductores de la Biblia fueron también perseguidos y muertos por tratar de llevar la palabra de Dios al idioma entendible de los pueblos. Ireneo cita y menciona 21 libros que acabarían siendo parte del Nuevo Testamento. Estamos hablando aquí al principio, antes del siglo II, antes del siglo II, ya Ireneo había mencionado algunos libros 21 libros que estaban, y todos ellos después resultaron ser parte del canon, o sea que ya se estaba formando algunos libros que los veían como más, como inspirados, y los Ireneo pues cita estos libros y le da crédito, ¿verdad? Los incluidos en ese libro, en ese compendio de Ireneo se excluyó, o sea, él no incluyó a Filemón, a Hebreos, a Santiago, a Segunda de Pedro, a Tercera de Juan y a Judas. Todos los demás libros él los incluyó en ese, ¿cómo podemos llamarle? Una propuesta de canon, porque todavía no era un canon, sino una propuesta. Después, a comienzos del siglo III, Orígenes de Alejandría podría haber estado usando los mismos 27 libros como el moderno Nuevo Testamento, o sea, los que tenemos nosotros ahora, aunque todavía habían disputas por la canonicidad de Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Todavía no se reconocían. Alguna gente sí lo reconocía, otros no, ¿verdad? Del mismo modo, quizás tan pronto como el año 200, o sea, el siglo II, existía un conjunto de escritos cristianos, algo similar a lo que hoy es el Nuevo Testamento de 27 libros, que incluían 4 evangelios y se oponían a las objeciones contra ellos. Así, mientras que había muchas discusiones en las iglesias primitivas, sobre el canon del Nuevo Testamento, los principales escritos fueron aceptados por casi todas las autoridades cristianas a los mediados del siglo II. O sea que para el 250 ya casi todas las iglesias, no solo Roma, sino todas las iglesias cristianas que habían, reconocían en cierta forma estos libros, aunque todavía había cierta, ¿verdad? Cierta oposición, si podemos llamarle de esta forma, pero ya se estaba formando el canon. Ok. Ok, los próximos 200 años los próximos 200 años siguieron un proceso similar de debate, continuo por toda la iglesia. Había un debate, si estos libros no, Apocalipsis no, el otro sí, y criterios localizadas en acepciones. O sea que habían criterios, habían acepciones, pues por diferentes razones no querían coger algunos libros. Como la iglesia trabajó para hacer de una solamente, la integridad aproximada de acuerdo se fusionó gradualmente más hasta la unidad, o sea que hasta que llegaron a un acuerdo. Este proceso aún no se había completado en el momento del primer concilio de Nicea en el año 325. Todavía estaban en ese debate, pero ya habían 27 libros que todo el mundo lo señalaba como que había que oírlos, ¿verdad? Porque era palabra de Dios. Entonces el concilio de Nicea, aunque se había hecho progresos sustanciales para entonces, se hace una conjetura, esto no es algo oficial, pero se hizo una conjetura de que había una comisión por Constantino, el emperador Constantino, para el 331 de 50 ejemplares de la Biblia para la iglesia en Constantinopla. O sea que se mandaron a hacer unas copias, se comisionó, se mandó a hacer esos 50 copias de la Biblia y en ese conjunto pudo haber sido una ocasión temprana para el establecimiento de una lista formal. O sea que todavía, aunque Constantino, el emperador, pidió esto, todavía las autoridades eclesiásticas no lo habían reconocido, sino que había ya cierto consenso, pero había oposición. Por lo tanto, estos 50 ejemplares contenían pues gran parte, casi todos los libros que terminamos después en el canon, ¿verdad? Casi todos ellos estaban en ese enciclopedia, pero no era una lista formal, no era una lista formal, dando lugar a afirmaciones oficiales posteriores, aunque no existen evidencia concreta para apoyar la idea. O sea que eso no es que los canonizaron, sino que fue, pues, de lo que había, pues el emperador solicitó que se hicieran esas copias
pero todavía no se le podía llamar como que eran canones, que eran libros inspirados. No había una opinión, no había un acuerdo de toda la iglesia. A falta de una lista establecida, la resolución de cuestiones normalmente se dirigía a través de la sede de Constantinopla. Fíjense, muchas veces los católicos cuando hablan de esto, pues piensan que la Iglesia Católica Romana fue la que hizo todo esto. Estos eran concilios de iglesias de diferentes sitios, Constantinopla, Grecia, diferentes lugares que se reunían los obispos para tomar estos acuerdos. O sea que no era una hegemonía de los romanos, de como pretenden muchas veces hacer ver, ¿verdad? Que ellos fueron los que hicieron todo, no era la iglesia que estaba establecida por todos lugares. Dice, a la falta de una lista establecida, la resolución de cuestiones normalmente se dirigían a través de la sede de Constantinopla en consulta con el obispo Eusebio Cesarea, quien recibió la comisión, y tal vez otros obispos que estaban disponibles locales. ¿Qué está pasando? Al escribirse estos libros que mandó el emperador a una imprenta, producir 50 libros de estos, que todavía no estaban reconocidos por toda la iglesia, que habían disputas todavía, que no se había llegado a un acuerdo, pero ya él, al escribirlos, como es algo escrito, como es un volumen, como que tiene carpeta, que tiene cover y todo, pues ya cuando habían problemas que había que consultar, estaban usando este ejemplar de la Biblia, que todavía no estaba canonizado, pero lo estaban usando como algo oficial y por lo tanto se mandaba a hacer consultas a Constantinopla, ¿verdad? Al obispo de Constantinopla. Ok. En su carta de Pascua del 367, Anastasio, obispo de Alejandría, dio una lista de exactamente los mismos libros que se convertirían oficialmente en el canon del Nuevo Testamento y él usó la palabra canonizado, canonizomena, con respecto a ellos. O sea, Atanasio, pues, digo yo, entiendo yo, que cogió estos 27 que ya habían mandado a imprimir y para él le puso que eran canonizados y aparentemente esto pues así se quedó, ¿verdad? Después de esto, fue un primer empujón. El primer consejo que aceptó el actual canon católico, o sea, ahora el concilio de Trento, el canon de Trento, ahora es una aceptación de estos libros como el canon, pero fíjense que fue algo un poco, ¿verdad? No sabemos cómo decir si fue que como ya estaban impresos, el otro los vio como canonizados, pero bueno, la cuestión es que un concilio, ¿verdad? Una reunión de obispos los nombra por fin como canonizados en Trenton, y dicen que esto pudo haber sido en el sínodo de Hiponea, en África del Norte, ¿verdad? El 393 después de Cristo, y esto pues fue bajo Agustín, ¿verdad? Que era el San Agustín, que era el que estaba a cargo de esa región. Un breve resumen de los actos fue leído y aceptado por los concilios de Cartago en 397 y en el 419. Estos concilios fueron convocados bajo la autoridad de Agustín, que consideraba el canon como ya cerrado, ¿eh? O sea que San Agustín ya le dio su bendición como sello de cerrado para los católicos, ¿verdad? Recuerden, vamos a seguir hablando, esta es la Biblia católica, el Nuevo Testamento católico, pero después vamos a ver cómo surge, la Biblia, estamos hablando aquí de la Biblia completa, en este caso, pero que ahí está incluido el Nuevo Testamento. Después surge la diferencia que hacen los protestantes más tarde. Estos concilios fueron convocados bajo la autoridad, ya lo leí. El concilio de Roma, de Damasco, si el decretum Heliasunium se asocia correctamente con emitió un canon bíblico idéntico al que se había mencionado anteriormente, o si no, la lista es al menos una compilación del siglo XVI, ¿verdad? Del siglo VI, perdón, del siglo VI. Gloria a Dios. O sea que seguimos entonces adelante, pero vemos que no fue una cosa de la noche a la mañana, así que se nos hubieron muchas reuniones
Del mismo modo, la edición Vulgata latina, ¿verdad?, de la Biblia, y esto fue para el 383, fue decisiva en la fijación del canon de Occidente. Ok, mire, la Vulgata latina, yo hablé al principio, ¿verdad?, que es una traducción que agarra lo de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, la traducción del griego al latín del Antiguo Testamento proveniente de la Septuaginta que hablamos, ¿verdad?, de la versión de los 70 que hablamos anteriormente, y una traducción del griego de los escritos de los apóstoles, ¿verdad?, del Nuevo Testamento al latín. Fue decisiva en la fijación del canon occidental. O sea que ahí la fijaron como escritura canonizada en un idioma latín. Y recuerden, como repito yo no sé, a muchos de ustedes no, que son más jóvenes que yo, pero yo cuando niño llegué a estar en la iglesia católica y escuchaba que se usaba esa Biblia y se leía todo en latín. En el 405, Inocencio I envía una lista de los libros sagrados a un obispo galo, Exuperio de Toulouse. Los estudiosos cristianos afirman que cuando estos obispos y concilios hablaron sobre el asunto, no fueron definiendo algo nuevo, sino que ratificaron lo que ya se había establecido en la mente de la iglesia. O sea que ellos fueron ratificando todos estos 27 libros desde el primer momento en que se identificaron como libros, ¿verdad?, especiales, diferentes a los demás, con características diferentes. Pues entonces ellos comenzaron a ratificarlos. Este es el proceso católico. Ya usted va a ver, el proceso de los evangélicos, los protestantes, fue un poco diferente, donde se ponían unas cualificaciones, unas cualidades que tenían que el libro tener para poder pasar a ser canonizado o canónico. Así, desde el siglo V en adelante, la Iglesia Occidente fue unánime con relación al canon del Nuevo Testamento. O sea que para el siglo V ya la Iglesia de Occidente, Occidente, cuando habla de Occidente, habla de Roma. Cuando hablamos de orientales, hablamos de la iglesia, de la iglesia que están la griega, la ortodoxa griega y las que están al lado oeste. El último libro en ser aceptado universalmente, ya se habían aceptado todos, pero el último es el de Apocalipsis, aunque con el tiempo la iglesia oriental también estuvo de acuerdo. Primero la iglesia oriental no quería aceptarlo, más tarde lo aceptó, todas las iglesias lo aceptaron y se hizo común los 27 libros. El Apocalipsis, dicen muchos estudiosos que no lo aceptaban porque pues, por lo que nosotros mismos se nos hace difícil, no lo entendían. Imagínense, nosotros con tantas cosas que Dios nos ha ido después con el tiempo, ¿verdad?, mostrando a la iglesia, y todavía el libro Apocalipsis no se entiende muy bien, pues a ellos lo encontraban muy raro y por eso hizo difícil entrar, aunque con el tiempo ya las iglesias lo aceptaron. Por lo tanto, por el siglo V, todas las iglesias occidentales y orientales, tanto las iglesias occidental y oriental, habían llegado a un acuerdo sobre la cuestión del canon del Nuevo Testamento. El Concilio de Trenton del 1546 reafirma su finalización en el catolicismo como consecuencia de la Reforma Protestante. ¿Verdad? Aquí ahora, con la Reforma Protestante, pues los católicos dicen, no, estos son nuestros libros, ¿verdad? Pero recuerden que aquí en este canon que fijan los católicos están los libros deuterocanónicos, que luego ahora vamos a ver cómo los protestantes los sacan, porque de la misma forma que hicieron los judíos, no los consideran inspirados, primero por varias razones, ¿verdad? No fueron escritos en el idioma hebreo, fueron escritos mucho más tarde, o sea que no tienen y no pasan muchas pruebas, muchas pruebas, como por ejemplo, el mensaje que encierran no es el mismo mensaje central de los libros que se encuentran como canónicos, ¿verdad? Las 39 artículos del 1563 para la Iglesia de Inglaterra y la Confesión de Fe de Westminster del 1647 para el calvinismo inglés establecieron la finalización oficial de estas nuevas ramas del cristianismo en vista de la ruptura con Roma. O sea que se establecieron organizaciones nuevas, ¿verdad?, en
Inglaterra principalmente, y ya pues estaba la iglesia luterana que estaba establecida por Lutero, ¿verdad? En Alemania. Este, y entonces ahora el Sínodo de Jerusalén del 1672 no hizo cambios. Ahora vienen los protestantes, ¿verdad? El Sínodo de Jerusalén de 1672 no hizo cambios en el canon del Nuevo Testamento para los ortodoxos, pero resolvió algunas preguntas acerca de algunos de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que hablábamos, de menor importancia para los ortodoxos griegos y la mayoría de las otras jurisdicciones ortodoxas que decidieron aceptarlo, ¿verdad? Entonces, aquí es que estos libros, aquí es que los protestantes sacan los libros del... Me faltó aquí algo. Aquí es que los protestantes sacan... Me faltó algo, pero me faltó algo de escribirlo, pero bueno, después los protestantes sacan los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Y hacen un compendio, no lo sacan del todo de la Biblia, pero los ponen aparte. Ellos, en vez de incluirlos como parte del Antiguo Testamento, ellos los sacan del Antiguo Testamento y los ponen como un apéndice. O sea, y no le dan canon, los llaman apócrifos. Los llaman apócrifos, que lo que significa la palabra apócrifo es que es una fantasía, que no son reales. Los dejan ahí como un hecho histórico, pero no le dan el valor que tienen los otros libros. O sea, que ahí entonces surge la diferencia en el número de los libros del Antiguo Testamento entre la Biblia católica y la protestante evangélica, ¿verdad? Que sabemos que la católica es 46 y la protestante evangélica 39 en el Antiguo Testamento. Lo del Nuevo Testamento, pues ellos como quiera los pasan por un filtro, pasaron el filtro y los dejaron. El filtro eran muchas características que tenían que cumplir estos libros, ¿verdad? Eh, para ser autenticizados y canonizados. ¿Ok? Aquí terminamos con el canon. Ahora vamos a comenzar con el tema de las traducciones. Vamos a comenzar con el tema de lo que son las traducciones, ¿verdad? Ok. Estamos en las traducciones. Traducciones al español, porque hay traducciones a muchos idiomas, pero vamos a comenzar con las traducciones al español. Ok, dice, la Biblia fue escrita originalmente, ya sabemos en qué, en hebreo, a mayormente el Antiguo Testamento, y con varias partes en arameo, varios pequeños segmentos en arameo o capítulos, y en griego la mayor parte del Nuevo Testamento. Ok. Entre las traducciones y revisiones de la Biblia en español, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional son las más populares. Un 85% de las personas pues prefieren estas versiones, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, sobre todas las demás versiones, aunque hay otras Biblias muy buenas, ¿verdad? Pero hay una preferencia por estas dos. Un 80% de las personas que compran una Biblia dicen que la traducción es un factor muy importante en su decisión final de comprar. Eso es cierto. La traducción es bien importante. ¿Por qué? Porque si los traductores tienen en mente otra cosa, si los traductores no son imparciales, sino que están influenciados por sus creencias, por su teología, por su forma de ver las cosas, pues esto puede ser un peligro, ¿verdad? Porque van a preferir usar ciertas palabras inconscientemente, hasta inconscientemente, usar palabras que se acomoden más a sus creencias. O sea que el traductor tiene que ser fiel a la palabra, fiel a Dios, y tiene que ser imparcial, ¿verdad? Cuando hace esta traducción. Por lo tanto, la traducción es importante para uno poder entonces tomar una decisión en cuál Biblia va a comprar o va a usar. Vamos entonces más adelante. Ahí, en cuanto a traducciones, hay dos filosofías de los traductores, dos filosofías, o sea, dos formas. ¿A qué se le va a dar peso? Hay dos filosofías principales de traducción con un rango amplio entre ellas, o sea, que están bien separadas. ¿A qué yo le voy a dar más importancia? Pues las dos filosofías son la equivalencia formal, es una, y la otra es equivalencia dinámica. Equivalencia formal es que yo voy a traducir palabra por palabra, ¿verdad? Y buscando, ¿verdad? Que estas palabras, cuando yo las traduzca, eh, eh, tengan sentido en el contexto, tengan sentido cuando yo las uno con las demás palabras. Porque recuerde que
en los idiomas una palabra puede tener varios significados. Entonces ahí es que hay que tener cuidado. ¿Qué palabra yo voy a usar? Una palabra hebrea o griega tiene varios significados. Pues yo voy a usar una y voy a mirar el contexto a ver si se acomoda bien esa traducción. Si no, voy a tratar las otras, ¿verdad? O sea, palabra por palabra, ese es parte de ese ejercicio. Trata de mantener lo más cerca posible al texto y estructura. Y cuando hablo de estructura, estoy hablando de, ¿verdad?, del contexto de los idiomas originales sin sacrificar la claridad, ¿verdad? Tratando también de que se entienda la traducción. Porque cuando usted hace una traducción literal, usted va a ver que usted, cuando lo lee, si usted coge del hebreo o del griego y traduce al español literal, no tiene sentido gramatical, es un enredo. Equivalencia dinámica, esa es la otra filosofía. Y es pensamiento por pensamiento. Aquí, y este es un peligroso, a mí me gusta más la equivalencia formal, le voy a explicar por qué, déjame explicar lo que es equivalencia dinámica y después le explico por qué prefiero la equivalencia formal. Equivalencia dinámica, pensamiento por pensamiento, trata de ser lo más claro y fácil de entender posible, traduciendo los idiomas originales sin sacrificar precisión. O sea que aquí se le da más peso a que yo pueda entender que a lo que dice. Acá se le da más peso a lo que dice la palabra, a la traducción del texto. De cada palabra por palabra, ¿qué dice? Acá se le está dando más peso a que yo pueda entenderlo, al entendimiento, al pensamiento, tratar de transmitir el pensamiento, pero, y le voy a explicar ahora por qué prefiero equivalencia formal. Porque cuando yo estoy usando el método de equivalencia dinámica, me estoy convirtiendo en intérprete indirectamente. Porque yo estoy transmitiendo un pensamiento y si ese pensamiento yo no lo interprete bien, pues entonces ahí estoy fallando. O sea, que acá en la equivalencia formal no se juega con la interpretación. Ahí simplemente se transmite palabra por palabra y el intérprete luego cuando estudie, cuando haga el ejercicio de hermenéutica o milética, lo que tenga que hacer, va entonces a sacar la interpretación. Pero acá en la equivalencia dinámica, en cierta forma, el traductor puede jugar el papel de intérprete y eso es peligroso. Ahora vemos aquí debajo, en palabra por palabra, tenemos diferentes Biblias, la interlineal, que después más tarde en otras clases le voy a enseñar lo que es la interlineal. Está la Reina Valera del 1909, está la Reina Valera del 60 y la Reina Valera actual. Está la nueva Biblia, la Biblia, esta no sé cuál es, la palabra, la revisión internacional, la nueva versión internacional usa los dos. La nueva versión internacional trata de usar las dos filosofías, trata de buscar un balance entre las dos. Y aquí hay otras Biblias que están en el extremo del pensamiento por pensamiento. Ok, vamos ahora a hablar un poco de cómo se desarrolló, cómo se fueron traduciendo las Biblias, cómo se fue el proceso de traducción, cómo empezó, ¿verdad? Me fui muy lejos. Aquí. Ok. Para el idioma español, correcto, o específicamente la primera Biblia fue al castellano, ¿verdad? Que el castellano es el idioma de donde sale el español y es diferente. Y voy a ver si yo puedo conseguir luego me parece que tengo una copia de la Biblia del 1600, bien vieja, que es el castellano. Usted va a ver que es un español o usted no lo va a poder leer, no lo va a entender. La Biblia se hizo de rogar más en el caso del español, en el caso de nuestro idioma, tardó en traducirse más que en otros idiomas. No es hasta el año 440 cuando vemos que existe una primera traducción de las Sagradas Escrituras. Se llama la Biblia del Oso, Biblia completa, porque se habían hecho traducciones del Nuevo Testamento, de algunos libros, así al azar, pero que se tradujera completa la Biblia al castellano. Eso ocurrió pues en ese tiempo. Y se llama la Biblia del Oso. La llamada Biblia del Oso no es una versión completa. No, perdón, esta todavía no es completa. Aunque sí se consideró una obra cumbre de la literatura española. ¿Okay? Ahí comenzó la Biblia del Oso a formarse, pero después, más tarde le llaman la del Oso también a la de Casiodoro
Casidoro Reina, le llaman la Biblia del Oso también, que surge de esta. Esta denominación del oso se debe su nombre a su portada. En esta aparecía un oso junto a un árbol que pretendía alcanzar una colmena para tomar la miel, ¿verdad? Por eso le llaman la Biblia del Oso. Fue encargo del monje Jerónimo, original de Sevilla, a Casiodoro de Reina, y fue luego revisado por Cipriano de Valera. Y es un trabajo realmente valorado, literalmente, debido a la calidad del lenguaje y su extrema fidelidad al original. Por eso es que esta Biblia todavía es una de las que se persiste, ¿verdad? Porque fue muy fiel a los originales, ¿verdad? A las originales, no, a las copias, traducción, a las copias, ¿verdad? Como ya hablamos en las clases anteriores, las copias de los originales. La primera traducción al castellano terminada fue completa, la Biblia del Oso, completada en 1569. Oiga, 1569 se completó esa primera versión al castellano de la Biblia completa por Cipriano, por Casiodoro de Reina y la revisión que hace Cipriano de Valera. Ok. Luego, en el siglo, estoy hablando acá estas son otras Biblias, esto salió primero, ¿ves? Estas son traducciones que salieron primero, pero no tienen mucho, no se le da mucho valor porque son traducciones de traducciones. Y esto es, imagínense, esto es como yo decirle que se tradujo del alemán al inglés, del inglés al español y del español al chino. Usted, mientras usted va haciendo una traducción de otra traducción, sigue diluyendo, se sigue perdiendo. O sea que esta Biblia alfonsina no se le da mucho valor. Y esta sí, fue en 1260, 1280, después de Cristo, pero fue una traducción de la Vulgata al castellano, o sea, del latín al castellano. Traducción de traducción. Traducción de traducción. Recuerden, la Vulgata era el hebreo al griego, entonces del griego al latín y del latín al castellano. Son 3 traducciones. Ahí se pierde muchísimo. Esta fue patrocinada por Alfonso, por eso le llaman la Alfonsina, Alfonso X el Sabio, que se incorporó a la General Estorilla. Existen algunas versiones de mediados del siglo XVIII llamadas prealfonsinas que contienen solo el Nuevo Testamento, no son Biblias completas, pero esta sí tenía todo la Biblia completa. Vuelvo y repito, lo que le quita un poco de mérito o bastante mérito es que es traducción de traducción de traducción. Ok. En el 1416, del 1416 al 1458, la Biblia Alfonso V de Aragón, traducción del Antiguo Testamento, esto es solo, ¿verdad? No es, no es toda la Biblia, sino solo el Antiguo Testamento es una traducción. La Biblia Alba, y esta también es traducción del Antiguo Testamento, o sea que no contiene todo la Biblia. En 1460, y esto yo le estoy dando algunos ejemplos, son muchas más, o sea que estaríamos aquí 2 días hablando de todas las Biblias, pero estoy dando un ejemplo de las más antiguas. En 1420, Biblia del sabio Salomón, aunque es una Biblia anónima, ¿verdad? Se le atribuye a un tal Javino Salomón. Y también es una versión del Antiguo Testamento solamente. Ok. Ok. En 1500, ahora vamos otra vez aquí a comenzar con la Biblia completa y vamos a hablar un poco más de la Biblia del Oso ya, que es la primera traducción completa y que es una de las mejores Biblias, ¿verdad? Aunque hay gente que la cuestiona y le voy a explicar por qué. Hay mucha gente que todavía no la quiere, la cuestiona. Yo uso la Reina Valera del 60, pero yo uso otras Biblias también y cuando sé algunas partes donde esta Biblia falla, porque falla, tiene sus fallos, pocos, pero los tiene, entonces recurro a otras Biblias que son buenísimas también. En 1569, la Biblia, en Basilea de Suiza, ahí fue que se escribió, es que los sacros libros del Viejo y Antiguo Testamento son imprimidos, ¿verdad? Y esto volvemos otra vez a la Casiodoro de Reina, trasladada al español, conocida como la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina hace ese primer intento en 1569. Ok. Esta es la primera traducción al castellano completa, directa y literal,
oiga, del hebreo, y por esto es que esta Biblia tiene, por eso es que esta Biblia tiene valor, y por eso es que la Biblia Reina Valera se considera con mucho valor, porque es traducida, oiga, del hebreo, arameo y griego de la Biblia. No están como la otra Alfonsina que yo mencioné, que era una traducción de una Biblia que había sido traducida del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al español, sino que es una traducción que viene de los idiomas originales, no de los escritos originales, porque ya hablamos anteriormente que estos son copias, manuscritos antiguos que tienen mucha veracidad, porque recuerde que hablamos en las clases anteriores que esta gente eran muy estrictos en cuanto a las copias que hacían y muy celosos con esto, especialmente los judíos, ¿verdad? Y por eso, pues los protestantes han preferido también adoptar los libros del Antiguo Testamento que los judíos canonizaron en Yarnia, ¿verdad? En el concilio de Yarnia, fue después del año 90 por ahí, después de Cristo, prefieren usar esos libros por el celo que tenían los judíos con relación a los libros sagrados. Una cosa, esta versión de Casiodoro de Reina, de la Biblia del Oso, tenía todavía los libros deuterocanónicos para los católicos y para nosotros apócrifos, ¿verdad? Estaban todavía incluidos ahí porque vienen de la Vulgata y la Vulgata tenía todos esos libros, ¿verdad? Del canon alejandrino. La Biblia del Oso, posteriormente conocida la Reina Valera, y la mayoría de sus posteriores revisiones tienen el nombre de Dios basado en el tetragramatón hebreo como Jehová en todo el Antiguo Testamento a partir de Génesis 2. O sea, se usa Jehová, que viene de Yahvé, que es el nombre verdadero, y que el original no tenía consonantes, pero ese es un tema de otra clase, ¿verdad? Todavía por ahí hay gente que dice que no se puede usar Jehová, que tiene que usar Yahvé. Bueno, yo creo que Dios entiende que nosotros en el mundo tenemos diferentes idiomas, o sea, no va a pedir un chino que hable en español, ni a un japonés que hable en inglés, ¿verdad? O sea que Dios eso lo entiende, ¿verdad? Nosotros no vamos a usar los nombres exactamente que usaban los hebreos. Ok, vamos entonces ahora a continuar. En el 1602, en Amsterdam de los Países Bajos, la Biblia que es los sacros libros del Viejo y Antiguo Testamento, una Biblia completa, una edición completa, y esta es revisada y conferida en los textos, otra vez, conferida con los textos hebreo y griego y con diversas traslaciones, conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera, ¿verdad? Aquí está ya la revisión de Valera a la primera Biblia de Reina. Y en su revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, pues, en la Biblia del Oso, le adapta la hace para adaptar a la teología, a la ortodoxia de la teocracia ginebrina. O sea que fue con un encargo especial de esta Biblia, ¿verdad? Pero vemos ya un avance en una traducción o una revisión, la revisión que hace Valera de la Biblia de Casiodoro de Reina. Ahora vamos a ver esta. Okay, ¿qué pasó con esta Biblia? ¿Qué se destaca? ¿Cuáles cosas son importantes? Aquí vamos a ver ya una transición y aquí ya los protestantes están entrando en juego y miren lo que sucede. Destaca la diferente ordenación de los libros. El orden de los libros se cambió. Todos los libros deuterocanónicos, ¿ves? A lo que yo mencioné anteriormente, todos los libros deuterocanónicos para los católicos. ¿Cuál es eso? Judith, Macabeo 1, Macabeo 2, fueron reacomodados en una sección de apócrifo, ¿ves? O sea que ya no le llamaban, ya no los consideraban como libros divina, conspiración divina, sino como libros de apócrifo, fábulas entre ambos testamentos, o sea que se hizo como un apéndice entre ambos testamentos donde se incluían los apócrifos. Y algunas de las notas originales de Reina fueron reemplazadas por notas tomadas de la Biblia calvinista, ¿ves? Así que vemos ya una influencia protestante en esta versión del 1606. De las notas de referencia del libro deuterocanónico fueron suprimidas. Las notas y referencias de Casiodoro de Reina a los libros deuterocanónicos
fueron suprimidas, o sea, a los libros apócrifos para los protestantes y evangélicos. Se convirtió en la Biblia más usada por los protestantes españoles. O sea, que ya esta Biblia era una Biblia para los protestantes que ya no seguían el catolicismo romano. Reeditada y revisada en varias ocasiones, en 1862, en 1862, en 1865, en 1909, esta yo creo que tengo copia de la de 1909, en 1960, que esa es la clásica, en 1995, a mí no me gustó mucho esa versión, y la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Esa es de 2009 a 2011. Las revisiones del 2000, las revisiones de 1909 en adelante se han publicado por las sociedades bíblicas, ahora esas se han publicado. Ok. O sea que vemos ahí ya la Reina Valera adaptada al sentir protestante, que pues la línea desde el punto de vista bíblico es la que seguimos los evangélicos. En el 1793, en España, volvemos atrás porque estoy hablando de otra Biblia ahora, la Biblia Vulgata latina traducida al español. Aquí de la Vulgata, vuelvo y repito otra vez, hay una traducción en España de la Vulgata al español y anotada conforme a los sentidos de los santos padres y expositores católicos Felipe Socio de San Miguel, traducida de la Vulgata al castellano otra vez, del latín al castellano, traducción de una traducción. Anotes, apuntes, comentarios y referencias a los textos originales. O sea que no, estas Biblias que son traducidas de traducción no tienen mucho valor. Va usted a ver, las Biblias que tienen más valor son las Biblias que vienen de los documentos más antiguos, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Aunque se puede hacer referencia. Vamos a ver ahora esta lámina, que la puse aquí, pero voy a sacar una un poco mejor. Esta no me gusta mucho. Vamos a ver si puedo un momentito, me dan un momento, y vamos a hacer un share con otra lámina que se va a ver mucho mejor. Esta. Vamos a ver ahora. Ahora se ve más grande. Déjame ver si puedo moverla. Ok. Creo que se ve un poco mejor. De todas formas, si no pueden leer lo que dice ahí, no se preocupen. Yo le voy a enviar. Esto va a estar. Lo voy a subir al Schoology, ¿verdad? Al instituto, a la plataforma. Y también, si tienen problemas, se los pueden enviar por WhatsApp. Pero mejor es por Schoology. No quiero llenarle los celulares en WhatsApp. Después van a tener problemas. Ok, miren, vamos a ver. Esto es como una gráfica y aquí en este extremo, donde usted ve esta flechita que yo estoy moviendo, ¿la ve? Pues aquí en este extremo están las Biblias, las versiones modernas, versiones modernas del castellano, de esta línea para arriba. De aquí para abajo son versiones antiguas. Esto que tenemos aquí son los manuscritos originales, que ya sabemos y hablamos en las clases anteriores que eso no se consiguió, se habían escrito en papiro y con el tiempo se deterioraron, pero gracias a el Señor es sabio y que le había dicho del principio el Señor a Moisés y a Jacob y a todos le decía: estas leyes se las vas a decir, se las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, de generación en generación. O sea que eso se iba a transmitir de generación en generación y lo decían y lo escribían en papiro, lo escribían en piedra, lo escribían en diferentes formas, pero esa transmisión se mantuvo siempre. Y de ahí salen los códices, ¿verdad? Que hablamos anteriormente, los códices, el códice alejandrino. Este es el que tiene pues el debate de la cuestión de los apócrifos, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y otras copias más antiguas. Estos son copias antiguas, ¿verdad? Copias más antiguas, copias antiguas. De aquí está el Macerótico, que este es la versión del Antiguo Testamento, este que le estoy dando vuelta con la flecha. Macerótico es la versión del Antiguo Testamento de los que proviene de los judíos, o que aquellos no aceptan el códice alejandrino, sino que viene de las versiones judías. Entonces, de aquí en adelante vienen versiones antiguas. Aquí está la Vulgata, como hablábamos, que es traducción del griego al latín. De aquí sale la Alfonsina, que hablamos de ella. La Biblia de Alba y la Alfonsina salen de la Vulgata, o sea que son Biblias que salieron de una traducción, de otra traducción, que no tienen mucho peso por esa razón. Aquí está el Nuevo Testamento
Aquí está el Nuevo Testamento de Pérez, pero vamos a las Biblias, no voy a estar, porque el Nuevo Testamento hay muchas copias. Aquí está la Biblia Quironga, que viene de la Vulgata también, ¿ves? O sea que cuando vienen de la Vulgata ya hay un problema. Entonces vemos otras Biblias por acá arriba, pero Biblias modernas, vemos, aquí está Casiodoro de Reina, aquí está la Biblia del Oso, mírenla aquí, 1569, Casiodoro de Reina, viene directamente de las copias antiguas, miren, ¿ves? O sea que no viene de la Vulgata, sino que viene de esta línea que yo estoy pasando, estoy moviendo la flechita, hasta aquí, viene de las copias antiguas, o sea que no viene de la traducción del latín. Y de ahí sale la de Cipriano de Valera, ¿verdad? Que viene de ahí, y de esta sale la Reina Valera del 1909, que viene por este camino. Pero miren por qué la Reina Valera del 60 llegó a ser tan popular y todavía se mantiene, porque viene directamente de los códices, aunque pues algunos dicen que viene, hay gente que dicen que afirman, ¿verdad?, que viene del Códice Alejandrino, que es el que para nosotros los evangélicos pues lo cuestionamos. ¿Por qué? Por la cuestión de que ahí eran unos judíos egipcios, ¿verdad? No eran judíos de Palestina y tenían influencia helenística, o sea, tenían influencia griega, y ahí hay un peligro en eso, porque esa influencia griega pues pudo haber afectado, ¿verdad?, en algo, no sé, pero de ahí es que viene. Pero la cuestión es que viene, esta Biblia Reina Valera del 1960 viene de aquí, de esta traducción, de estos códices que son las copias más antiguas, hasta arriba directamente. Claro, es una revisión de Reina Valera de 1909, por lo tanto, es Reina Valera 1909 modificada usando los códices originales, ¿verdad? Pues las copias más antiguas, no las antiguas, ¿verdad? Porque Casiodoro usó las antiguas, pues Reina de Valera se fue a las más antiguas, y de ahí sale la 1960, Reina Valera. Y ahí sale también la Biblia al Día y Dios Habla Hoy. Traen esta misma trayectoria de Reina Valera, y si ya usted puede ver Biblias que usted puede ir considerando, aunque hay otras versiones más, se han hecho más Biblias, ¿verdad? Esta gráfica es un poquito vieja. Vemos también que por acá está la Reina, la de Colunga, no recuerdo el nombre de la Biblia ahora, pero de Colunga, que también viene directamente de los códices, de las copias más antiguas, viene directamente hasta acá, y de ahí sale también la de Cantera y la Biblia de Jerusalén. Salen por esta, también vienen directas. O sea que ya usted está viendo, la Biblia de Jerusalén es una Biblia buena. Hay otras Biblias buenas que también se pueden, pero hay que usted siempre, cuando vaya a comprar una Biblia, mire a ver cómo es la trayectoria que traza su traducción, ¿verdad? No vaya a comprar una Biblia que venga de una traducción del latín, o de una traducción, o de una Biblia que esté por aquí en esta nebulosa y que no haya venido directamente de los documentos más antiguos, ¿verdad? Ok, esto es, vuelvo y repito, es una idea para que usted tenga una idea de cómo tenemos la Biblia que llegó a nuestras manos, por cómo se desarrolló y cómo llegó a nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos saber eso. No podemos ser, ¿verdad?, ignorantes en esto y pensar que la Biblia cayó así. En español ya no. Viene un proceso. Recuerde, la Biblia en su idioma original, griego, hebreo y arameo, es infalible. Palabra de Dios que no cambia. Las traducciones tienen errores que introducen los hombres. Todas tienen errores, unas más que otras. Por eso usted tiene que tener cuidado en la Biblia que usted va a seleccionar. Y por eso yo recomiendo, aunque tiene sus errores, Reina Valera, y después en otra clase le voy a mostrar los errores que hay, aunque por lo menos se han señalado. Son pocos, ¿no? Comparado con otras Biblias que en verdad distan mucho de lo que Dios habló en su palabra. Ok, hasta aquí llegó esta clase, y también llegó esta lección y también la clase. Con esto terminamos la clase. La semana que viene, lo que queda de esta semana y la semana que viene, voy a estar haciendo las pruebas que faltan,
El lunes no le voy a dar lección nueva, comienza una clase nueva. Ya esta clase, usted ahora tiene que coger los exámenes que faltan, ¿verdad? Los que no todavía no han terminado el examen primero, pues si necesitan ayuda, por favor, no quiero que se queden atrás. Yo estoy dispuesto a ayudarles de cómo podemos completarlo. Sé que muchas veces después el problema principal es la tecnología, pues yo le ayudo. Pero la semana que viene, pues el lunes, no pretendo entrar a otra clase nueva hasta que ya vea que están moviéndose en las pruebas. Faltan como 3 pruebas más por lo menos, ¿verdad? Entonces, después que termino, si la semana que viene nos dedicamos a las pruebas, entonces podemos ya en la otra semana comenzar con la próxima clase, que no estoy seguro si va a ser Pentateuco o va a ser herramientas fundamentales, que es una clase bien buena y muy interesante. Las dos van a estar bien interesantes. Así que Dios me los bendiga. Padre, bendice a mis hermanos y permite que los que hemos estudiado hoy, tu Espíritu Santo, lo use para la gloria de tu nombre y que ellos puedan ser ministros aprobados para la gloria tuya y de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y nos estaremos comunicando. Los que todavía tienen problemas con los exámenes, por favor, no se dejen de comunicar para yo, si puedo en algo ayudarle con la parte de la tecnología, pues aquí para servirle. Dios me lo guarde.